Ok, bueno, continuamos, Robert. Hace un momento mencionaste sobre la pobreza, cómo ha variado a través del tiempo. Ayúdanos a entender más de eso. ¿A qué te refieres exactamente? Mencionaste que no es lo mismo pues, la pobreza hoy que hace 100 años, la pobreza de nuestros abuelos, la pobreza de los romanos. Es más, creo que por ahí vi una comparación donde los esclavos romanos tenían mejores condiciones de vida que nosotros. Relativamente sí, ¿eh? Sí, fíjate, la pobreza que vivimos en estos últimos 100 años, vamos a decir en el último siglo, tiene mucho que ver con el uso del dinero. En el pasado, vamos a decir, el 70, 80, 90% de la población vivía en el campo. Y las ciudades realmente eran pues, pequeños centros, era mínimo las personas que vivían en las ciudades. Las personas que vivían en el campo eran autosuficientes. ¿A qué me refiero? A que ellos hacían sus pozos para sacar agua, tenían sus huertos para producir sus verduras, su comida, tenían a sus animalitos de granja, iban a pescar al río, o sea, Ellos acceso a todo. Construían su casa de piedra, su cabañita ahí en medio de la montaña, no sé, donde vivieran. Entonces ahí la economía era mucho de autoproducción. Y pues de vez en cuando iban al mercado, intercambiaban cosas, hacían unos trueques. O sea, realmente en aquellas épocas el dinero era mínimo lo que se utilizaba. A pesar de que hoy en día lo usamos todos los días y es tan común. Hace más de 100 años, 200, 300, 500, 1000 años, el dinero era escaso, vamos a decir. Y era más de uso en ciudades, donde eran los centros comerciales. Las ciudades surgieron porque eran centros comerciales, era donde estaba el mercado, por así decirlo. Y ellas dependían totalmente del comercio. Sí, las ciudades no producían, las ciudades comerciaban. De hecho, de ahí surgieron la idea de hacer castillos y plazas y todo eso. Era para que la gente fuera ya a comerciar. Y las ciudades se beneficiaban de ese comercio. Pero estamos hablando de que las ciudades eran de entre un 10, un 30% de toda la población. La mayoría vivía en el campo. Entonces, en ese tiempo, cuando alguien era pobre porque sus tierras producían poco, o sus animales producían poco, o ellos producían poco. Por eso se le llamaba pobre. Porque la palabra pobre viene de la palabra parir poco, pocus pareri, creo que es algo así en esa lengua antigua. Entonces, cuando la gente tenía una vaca o un animal que no paría, que no tenía muchas crías, decían, esta vaca es pocus pareri, esta vaca tiene pocos partos, tiene pocas crías. Y después los agricultores dijeron, pues también este campo pare poco, este campo no me está produciendo mucho. No da vida, es estéril. Entonces, después se dieron cuenta que también si la gente no trabaja, pues no produce. Entonces también les empezaron a llamar así, paucus pareri o pauper, lo abreviaron como pauper. Pero allí también tenían muy claros los roles. No le iban a llamar trabajador a un rey. No le iban a llamar trabajador al comerciante. No, ellos tenían otro estilo de vida. Y estaba muy de la mano el comercio, la religión, el gobierno, o sea, todo estaba concentrado en esos centros de las ciudades. Ahorita, pues en la actualidad ya se separaron, ya gobierno y todo eso. De hecho, recuérdame, corrígeme si me equivoco, pero tú mencionaste que inclusive veían como denigrante el trabajo las personas adineradas, sí, o las personas que regían. Sí, es que mira, hay dos formas de producir dinero, mejor dicho, de obtener dinero. Una es que tú produzcas un servicio o un producto y ese producto lo intercambies tú por otro producto, por dinero o por lo que tú quieras. Y la otra forma de obtener dinero es el comercio. Tú compras esos productos que van a convertirse en mercancías, van al mercado, se venden y tú obtienes una ganancia. Entonces, quienes producen servicios o quienes elaboran algún producto, ellos sí están trabajando, porque para elaborar eso se necesita de trabajo. Y muchas veces los que realizan el comercio, ellos están obteniendo dinero a través de ganancias, pero eso no requiere de un trabajo. O sea, tú me vas a decir, no, pues sí, es que él tiene su tienda y él de repente, pues sí, pero la tienda hay un trabajador que atiende el mostrador, hay un trabajador que mueve las cajas, hay un trabajador que mueve el camión para... Ese es el trabajador. Esos son los trabajadores. El dueño de la tienda realmente no está haciendo nada, él solamente dice, este producto lo vamos a comprar en 10 pesos y lo vamos a vender en 20. Al menos de que el dueño sea parte del proceso. Puede trabajar, hay muchos empresarios o dueños de tiendas que pues de vez en cuando se ponen en el mostrador a atender a los clientes o van a hablar con los proveedores o se ponen a mover cajas. Eso sí es trabajo, pero realmente la mayoría de sus ingresos vienen de las ganancias, de lo que no es trabajar. Exactamente. Y está mal llamarle trabajo. Entonces, Roberto, si bien entiendo, la pobreza moderna no es tanto la falta de recursos, sino como un fallo en el sistema en el que vivimos. ¿Es correcto?
Sí, es que mira, cuando empezó la revolución industrial, empezaron las fábricas, comenzó a haber una migración del campo a la ciudad. Y la gente, en lugar de aprender a autoproducir como era en la antigüedad, que el papá le enseñaba al hijo a cuidar animales, a sembrar y a fabricar un montón de cosas, cuando la gente se fue a la ciudad se empezaron a especializar en un solo trabajo. Y ese trabajo, vamos a decir que abrieron una fábrica nueva, te daban trabajo en esa fábrica, te pagaban con dinero y tú con el dinero ibas y comprabas lo que necesitaras. Entonces el concepto de empleo, de salario y de un trabajador contratado, vamos a decir, no existía en la antigüedad. O sea, en la antigüedad nada más las ciudades tenían a su servidumbre, tenían a 2 que 3 trabajadores, pero realmente era mínimo, era muy escaso las personas que trabajaban por dinero. El dinero realmente era un elemento que servía para hacer intercambios en los mercados, formaban parte de los mercados. No era algo que se moviera libremente como lo hacemos actualmente. Pero entonces las personas... Ya me perdí. Pues, si quieres lo dejamos aquí, seguimos con la pregunta, o déjate guío. Entonces, todo se resume a cómo estamos manejando el dinero y en la acumulación del mismo. Ah, sí. Es la que está generando la pobreza en esta estructura. Sí, es que antes los intercambios eran más o menos equitativos, los trueques, los intercambios de productos. Ahora con el dinero y el uso de los precios, tú puedes, lo que decías hace rato de los teléfonos, un teléfono te puede costar producirlo 100 pesos y tú lo vendes en 1000. Entonces, ese genera una diferencia, ese dinero tiene que salir de la bolsa de alguien. Entonces, esa persona que te está dando esos 900 pesos, posiblemente es un trabajador que él sí elaboró algo y de eso que elaboró te está dando a ti esos 900 de ganancia por otro producto. Entonces, tu sistema, ¿qué es lo que propone? Que la acumulación de riqueza esté cerrada, una mejor distribución de ¿cómo se llama? De los recursos o del valor de tu trabajo, o cómo es que tú propones que realmente se puede erradicar la pobreza, o realmente se puede erradicar la pobreza en su totalidad. Sí se puede, aunque no nos crean, sí se puede. Bueno, vamos escuchando tu propuesta. Mira, la forma en la que ahorita la gente produce riqueza es lo que comentamos ahorita, las ganancias. Una persona con sus propias manos no podría convertirse en millonario, porque nosotros tenemos un límite de trabajo. O sea, cualquier persona que elabore un producto o un servicio solamente tiene 24 horas al día y tiene 2 brazos. O sea, el recurso del tiempo es limitado. Limitado. Entonces, por más que tú te esfuerces, no vas a poder producir millones de unidades o ofrecer 50 servicios en un día. O sea, sería algo imposible. La única forma en la que la gente se puede hacer millonaria es a través de una empresa, que es decir, que tengas a muchos trabajadores y tú te beneficies del trabajo de esas personas. Solamente así sería posible, a través del comercio, o que con el comercio tú compres muchos productos y los revendas y obtengas una ganancia. Pero vas a producir ese efecto que decíamos, que vas a crear inflación y vas a disminuir el poder adquisitivo de las personas. Que a los libertarios les molesta mucho este tema porque ellos dicen que la inflación es porque el gobierno produce muchos billetes de más. Y, o sea, se inventan un montón de historias bien fumadas para explicar la inflación. No, la inflación es porque hay un empresario que se le ocurrió vender caro. Así de simple, así de sencillo. Entonces, esas personas, cuando disminuye el valor adquisitivo, pues ya los estás empujando a la pobreza. Si tú les pagas poco, pues peor tantito, poco dinero, y aparte el dinero vale poco, pues ahí estás generando pobreza. Pero esto estamos hablando de un sistema que se rige por libertad. O sea, un intercambio que tenemos tú y yo, si yo te vendo algo y tú me lo compras, es un mutuo acuerdo. Yo te puedo vender algo exageradamente caro, pero si tú quieres pagarlo, pues tú eres libre de pagarlo, ¿no? Ay, disculpen la motocicleta, ya saben, se pusieron de moda las motocicletas en Guadalajara, sí. Venderlas sin papeles, y no las están deteniendo los gobiernos a pesar de que no tienen el permiso de conducir. Pero bueno, continuando con el tema, esto sonaría una crítica al sistema capitalista, por ahorita lo que mencionaste, los libertarios. Pero cuando pensamos en las gentes que están queriendo buscar otras alternativas, como viene siendo el socialismo, el comunismo, aquí el pobre pues no produce. Dime, ¿estos sistemas también están fallidos? ¿Están entrando dentro de tu tesis? ¿En qué parte dices que el pobre no produce? ¿O en qué forma esos sistemas crees que generan que la gente no produzca?
Simplemente tienes a la gente pensionada sin hacer nada. Un supuesto estado de bienestar. Va. Y la gente técnicamente no está haciendo nada. Simplemente ahorita en Europa, que se vino mucho refugiado de musulmán, africano, ustedes pueden encontrar entrevistas donde tienen gente que tienen 20, 30 años viviendo en el país sin producir nada, viviendo de pensiones. La comunidad negra tiene también 50, 70 años viviendo de pensiones y son incapaces o no quieren simplemente trabajar. Va. Y también mucho... Ahora yo te pinto otro panorama. Imagínate que hay una persona rica y esa persona rica tiene 5 hijos. De esos 5 hijos, 4 son unos buenos para nada y uno sí estudió. Entonces a su hijo que sí estudió, dice, tú vas a heredar la empresa, tú vas a ser mi heredero, tú vas a encargarte de que la empresa siga funcionando, pero a tus otros 4 hermanos que son buenos para nada, tú les vas a dar una pensión cada mes. Esas personas no trabajan. Y no solamente no trabajan, consumen millones y millones y millones en sus vidas. ¿Has escuchado a alguien quejarse de esas personas? Ese es un buen punto. Tienes razón. Pero y ellos consumen más. Una sola persona rica consume lo de 50 pobres, pero nadie se queja de eso. Pero yo creo que tampoco desistemaría la queja real sobre que, ¿cómo se llama? Los sistemas socialistas y capitalistas, comunistas y socialistas desincentivan la producción y crean más pobreza. Hubo un problema cuando empezaron a tratar de implementar el comunismo y el socialismo, y es que esos sistemas se basan en que se cobren más impuestos. Los impuestos normalmente los pagan los empresarios porque es más fácil para el gobierno ir con una empresa establecida y organizarse con esa que ir casa por casa pidiendo dinero a la gente, ¿no? Entonces, para los gobiernos es mucho más sencillo hablar con una empresa que tiene tantos empleados, que genera tanto dinero, tú me pagas tanto de impuestos y tal. Entonces, cuando empezaron a surgir estas ideas del socialismo y el comunismo, empiezan a cobrarle más impuestos a las empresas y los empresarios se molestaban. Entonces dijeron, ¿para qué yo produzco si va a venir el gobierno y me lo va a quitar? Y entonces empezaron a boicotear al gobierno, dejaron de producir, dejaron de llegar medicinas, dejaron de producir alimentos, dejaron de producir transporte y la sociedad colapsó. Pero fue por un berrinche que hicieron los empresarios. Fíjate que no solamente son los empresarios. Yo que estuve en Canadá, al hablar con los canadienses, mucho canadiense no quería esforzarse más, no quería trabajar más, porque decían, ¿para qué me esfuerzo más si me están quitando más del 50% de mi salario? Sí, eso se les vuelve algo incómodo. O sea, yo veo que es tanto la queja del empresario como del trabajador. Y también creo que tu punto es muy válido. ¿Por qué en el capitalismo no se está criticando a estas personas ricas que ya acumularon tantos cientos y miles de dinero que pueden vivir varias generaciones sin trabajar? ¿Qué están haciendo? No están produciendo nada. Otro ejemplo, gente de clase media, no nos vayamos tan lejos. ¿Has visto? A mí me ha tocado en muchos casos jóvenes que salen de la prepa o van a estudiar a la universidad y a lo mejor van a una pública y hacen un examen de admisión y no pasan. Entonces tienen que esperar hasta el siguiente año, al siguiente examen de admisión y no pasan. Y al siguiente año examen de admisión y no pasan. Y se avientan 2, 3 años sin trabajar. Y tampoco hay una crítica hacia esos jóvenes que no trabajan. Los famosos ninis. Los famosos ninis. Salen de estudiar a la universidad y no agarran trabajo. 1 año sin trabajo, 2 años sin trabajo, 3 años sin trabajo. Y también esos 2 o 3 años no trabajan. Y aquí hay 2 factores. Puede que el joven no encuentre trabajo por su falta de experiencia y eso lo mantenga ahí. O puede que también ahorita la sociedad, o antes, ya ahorita se está desapareciendo ese mito de que el hecho de que tengas estudios te va a dar una mejor vida. No, económicamente hablando. Eso es relativo. Los ingresos de la gente que estudia piensan que se lo merecen por estudiar. Fue la promesa. Pero realmente tiene más que ver con el mercado. Si aparece una nueva carrera, digamos, ya ves de las más nuevas, los informáticos y los ingenieros en, no sé, en nanotecnología, algo así. Hay muy pocos trabajadores que estudian eso. Y al haber pocos, las empresas tienen que pagarles más porque no hay muchos de dónde elegir. Pero en cambio, cuando ponen un anuncio para contratar obreros, pueden aparecer 200 postulantes y tú de ahí puedes ofrecer un sueldo muy bajo. Entonces, de los 200 te aseguro que va a haber 50 que sí acepten el salario bajo. Pero si tú estás buscando un ingeniero para tu fábrica y ese ingeniero va a ser el que va a manejar las máquinas y tú no lo tienes, tu fábrica está detenida.
Entonces estamos hablando también de una falta de responsabilidad del gobierno, porque las herramientas están ahí para que las aprendan y no son capaces de quitarlas cuando hay una saturación. Pues es que yo considero que los salarios de las personas también hay un mercado. O sea, así como hay productos que se venden mucho y otros que se venden poco, y unos que se venden caros y otros que se venden baratos, los trabajos también se venden. O sea, realmente tú estás vendiendo tu trabajo y va a haber gente que pague mucho, gente que pague poco. A lo mejor eres un trabajador raro, no hay muchos y te puedes cotizar más alto. Bueno, pero aquí lo que quiero decir es que se supone que como gobierno estás administrando realmente la demanda de los trabajos que tienes en un panorama ideal. Un panorama ideal. Nada más que ese es también uno de los puntos que yo sí se los doy por positivo a los libertarios, que eso sería meterse un poco con la libertad de las personas. O sea, si las personas están de acuerdo en agarrar un trabajo y donde le pagan poco, y el empresario lo contrata y le paga poco, realmente es un acuerdo entre ellos. Entonces, si llega alguien a obligarte a que le pagues más, ya la gente se siente incómoda. No me refiero a eso, me refiero a quitar la oferta académica. Por ejemplo, se supone aquí en Pero en las México, universidades privadas, ¿cómo le harían? Es su problema. Privado, ahí está tu libertad. Pero cuando tú eres Estado, tú tienes que ver cuál es la demanda y las necesidades del pueblo y que tus carreras sean de acuerdo a ello. Eso sería ya una economía planificada, ¿no? Como le llaman. Exacto, se le llama también una economía planificada y va también de parte con lo que viene siendo... Ay, se me fue el nombre, que es la planeación urbana del crecimiento. Sí, el plan urbano, el plan de crecimiento. Esto lo tenían antes mucho los países de primer mundo, por eso fueron muy exitosos antes de que llegara el feminismo marxista, el LGTB marxista y todos estos movimientos progresistas que nos están mandando para atrás. Entonces, pues hay que tener también eso en cuenta, ¿no crees? Sí, fíjate, China ahorita está haciendo mucho eso, lo de la economía planificada. Pero ellos sí dicen, por ejemplo, necesitamos tantos productos del campo y va a haber tantos hectáreas que se van a tener que cultivar eso. Y ellos pues apoyan al empresario, le ponen ciertas reglas y les está yendo bien. O sea, los chinos con su economía planificada les está yendo bien. Deberíamos de aprender un poco de eso. Tenemos que aprender eso. Y no nomás fueron los chinos aprendieron de los europeos. ¿Te parece hacemos una pausa antes de continuar con otra pregunta?